Bueno, los derechos civiles y políticos son, por así decirlo, de la esencia de una constitución. Uno no podría concebir una constitución sin un adecuado marco de garantía de los derechos civiles y políticos. En cierta forma uno podría decir que las constituciones nacieron para proteger los derechos civiles y políticos. Así que me parece que estamos en presencia de una temática clave, más allá de las diferencias específicas que uno pudiera tener respecto de cada uno de ellos. El tema en sí mismo es un tema clave del derecho constitucional. Yo creo además que los derechos civiles y políticos es probable que hoy en día tengan una importancia que a lo mejor no se sopesa adecuadamente. La crisis social y política de la sociedad occidental de la que Chile no está alejado, en gran medida es una crisis de los derechos civiles y políticos, es una crisis que es una crisis de las democracias representativas, es una crisis que lamentablemente se ha traducido en que mucha gente se ha alejado de lo político y de la política, siendo esto un flaco favor para los propios sistemas institucionales y políticos de cada país. Me refiero a que una huida de lo político, una huida de los derechos civiles y políticos, una relegación de estos por otros que pueden ser también interesantes como los derechos sociales, etc., pone en riesgo los sistemas democráticos y abre la vía o puede abrir la vía a cuestiones que desde el punto de vista constitucional no resultan precisamente deseables. Me refiero, por ejemplo, a los populismos, incluso en el peor de los casos, ojalá que no, a eventuales tentaciones dictatoriales o de vueltas al pasado, ¿verdad? Y eso, desde luego, resulta súper peligroso. Los derechos civiles y políticos, la libertad de expresión, el derecho a participar en la cosa pública, en fin, son de la esencia del sistema constitucional, el derecho a elegir y ser elegido, son de la esencia de la democracia representativa y del sistema constitucional y democrático. Y es por eso la importancia que tienen y el lugar que deben ocupar en un debate constitucional. La reivindicación de los derechos civiles y políticos, en último término, es una reivindicación de la política, es una reivindicación de la Constitución y en último término, es una reivindicación de lo que uno debiera desear verdaderamente para nuestro país, ¿verdad? Una mejora en las condiciones de la política, en las condiciones constitucionales que permitan el desarrollo de Chile.